Hola, ¿qué tal? Otra vez, mi nombre es Gabriel Ivanov. Vamos a continuar con la cuarta sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí, es un tema importante, es un tema muy relevante. Al final es un tema que cada persona aquí, cada embajadora, cada embajador va a poder mejorarlo en base a la misma experiencia, en base al proceso, a la práctica. Sin embargo, hoy va a ser una reunión para ayudarte con los tips, con las pautas que necesitas entender para poder manejar todo esto. Como ya recuerdan, hoy vamos a hablar sobre las conversaciones telefónicas, las llamadas, un tema que hoy en día es muy amplio, ¿no? Hay muchísimo telemarketing alrededor del mundo, muchísimas teleoperadoras, muchísimas llamadas de todo tipo de empresas constantemente. Y al final, cuando hacemos llamadas telefónicas, cuando establecemos conversaciones, nosotros tenemos que buscar la forma de diferenciarnos, nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo diferente, ¿no? Valga la redundancia, de hacernos notar, de que la persona sienta nuestra energía, sienta lo que estamos transmitiendo. Y por eso una llamada telefónica, aunque es solo así, a veces personas no le dan la importancia necesaria a esa transmisión de energía, porque es más importante la energía que lo que se está diciendo. Es más importante la forma en la que se dicen las cosas que lo mismo, que lo que se dice, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero empezar hablando, vamos a dedicar algunos minutos a hablar entre la diferencia entre lo que es cara a cara y lo que es a nivel telefónico, lo que es a nivel de llamada, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados al chat, hoy en día estamos acostumbrados a que nos llamen de muchas empresas que a lo mejor no pedimos información, y también estamos acostumbrados a los mejores vendedores. O sea, hoy en día estamos rodeados de los mejores vendedores, estamos rodeados de muchísima publicidad, de muchísima media, de muchísimos agentes externos que nos están intentando ofrecer todo tipo de cosas, y tienes que recordarlo antes de ofrecer cualquier cosa al mercado. En este caso, antes de hablar con cualquier alumno potencial, tienes que recordar que no, posiblemente tú no eres la única persona que le está ofreciendo algo. Posiblemente está barajando una cantidad de opciones diferentes, está buscando una cantidad de opciones diferentes, y es lógico que a lo mejor no va a estar interesado, que a lo mejor vas a ser uno más. Así que nuestra tarea, primero que nada, es entender la diferencia entre una conversación telefónica a una conversación cara a cara. Una conversación cara a cara puede ser normal, puedo explicarte algunas cosas, puedo darte alguna información, y según mi expresión corporal y según la forma en la que te atiendo y según mi sonrisa y según a lo mejor si te ofrezco un café o no, entonces tú puedes tomar una decisión en base a esos agentes externos, ¿no? Que influyen obviamente de una manera directa para que tú puedas sentirte más cómodo con una persona, con un producto, con un servicio, con un infoproducto, con algo, ¿no? En este caso con un curso. Por llamada, por teléfono, por esa conversación verbal, simplemente, donde no estás viendo a la otra persona, donde no sabes de qué forma la otra persona te está hablando, ni conoces su historia, ni lo puedes ver a los ojos, ni ella te puede ver a los ojos a ti. O sea, es una situación totalmente diferente. A mí me gusta compararlo como la llamada telefónica, o al hacer una venta por llamada, o hacer una venta cara a cara, con el tema del cine y el teatro, ¿ok? En el mundo del cine normalmente tú tienes una cámara, no ni siquiera como la mía. O sea, estamos hablando de una cámara ultra 4K HD Super Plus Mega 10.000, que está enfocándote directamente donde, si tú haces el mínimo gesto así, todo se ve en la pantalla. Y los actores y las actrices no necesitan exagerar sus expresiones faciales porque la cámara va directo a ellos. En la obra de teatro, en el teatro, cuando tienes a cientos o miles de personas de frente, lejos, cerca y de todos los ángulos, necesitas exagerar tus expresiones para que ellos lo van a poder notar.
para que cualquier persona del teatro va a poder, la risa se necesita exagerar, el suspenso, la emoción, la ira, la frustración, el miedo, todo se necesita exagerar para que toda la sala va a entender lo que tú estás sintiendo. Por teléfono, por llamada, también necesitamos exagerar las emociones, que a lo mejor en una videollamada no es tan necesario, porque yo puedo hacer caras y puedo hacer gestos y es mucho más efectivo que ahora si solamente estuvieras escuchando mi audio, mi voz. Entonces, cuando hacemos una llamada es muy importante exagerar esas expresiones, ¿no? Saber cuándo hablar rápido, saber cuándo hablar lento. Es una gran herramienta hablar rápido. Yo sé cómo hablar también muy rápido. Es una gran herramienta. Hay personas que no saben hacer los espacios. Son microsegundos. Son algunos momentos específicos donde necesitas poder transmitir lo que quieres transmitir, incluso sin decir ni una sola palabra, ¿ok? Entonces eso es muy muy importante, los espacios, los momentos, los silencios. Cuando no haces ninguna pregunta pero quieres que la persona te responda, ¿ok? Hay todo un tema ahí. Entonces, empezamos por el hecho de que tu principal objetivo, ¿okay? Tu principal objetivo al momento al momento de hacer esta llamada, obviamente tú piensas que tu principal objetivo es cerrar la venta, ¿no? Tener un nuevo alumno. El objetivo de un embajador es tener nuevos alumnos. A lo mejor tú piensas eso, pero resulta que no. Tu objetivo principal es lograr transmitir tu energía. Y para eso tienes que tener buena energía, ¿ok? Empezamos por ahí. Entonces tu objetivo principal es transmitir tu energía a esa persona, a ese posible alumno, ¿ok? ¿Cómo se transmite esa energía? Primero que nada, no haciendo llamadas con un solo tono de voz, porque si tú empiezas a hacer llamadas con un solo tono de voz donde les empiezas a explicar todo lo que trae el curso, todo lo que ellos van a ganar, todo lo que van a poder hacer, todo lo que si simplemente te mantienes haciendo llamadas con un solo tono de voz, entonces no va a haber energía, no va a haber emoción, no va a haber nada, no va a haber sentimiento, no va a haber nada. Ahora, si mientras tú estás haciendo la llamada subes y levantas la voz, o sea, subes la voz, bajas la voz, subes la voz, bajas la voz, depende de lo más importante del texto, que otra vez yo ahora no voy a hablar del texto, porque aquí al final cada quien va a tener a las embajadoras que te van a dar los textos que tú necesitas utilizar y el instituto te va a dar los textos que necesitas utilizar para poder obviamente cerrar la venta y hablar con los posibles alumnos, con los clientes potenciales, ¿no? Pero sí tienes que lograr transmitir esa energía. En el texto tienes que identificar cuáles son los momentos donde a lo mejor necesitas hablar más rápido. Por ejemplo, la información técnica normalmente la puedes hablar rápida, porque si no se hace aburrida, ¿no? La información técnica necesitas comentarla no a una velocidad súper rápida, pero sí de una forma donde la persona va entendiendo todo, pero no le va prestando mucha atención porque simplemente quiere llegar al punto final y a ti no te interesa que esa persona le esté prestando tanta atención, entonces tú también quieres llegar al punto final, ¿no? Entonces esa parte informativa, no es que tienes que hablar muy rápido, simplemente tienes que ir a una velocidad para que no te hagan preguntas, ¿ok? Tienes que ir a una velocidad donde la persona va entendiendo, ok, ajá, dale, ok. O sea, donde tú le vas explicando tac, hasta el momento donde obviamente tú vas a hacer las preguntas. Ahora bien, es importante que recuerdes lo que estoy diciendo, o sea, no vas a hablar en una velocidad excesiva. Por ejemplo, la velocidad que yo estoy hablando ahora sería una velocidad perfecta para dar algún tipo de información técnica, para explicar un poco qué es lo que tiene el curso, todo lo que va a poder obtener, cuáles son los materiales, cuáles son todo. Ok, se puede explicar a esa velocidad hasta el momento en el que haces las preguntas. Otra cosa importante también es, ¿quieres conocer a la persona? Entrar a una llamada y no presentarse y no conocer a la persona es uno de los errores más comunes. Entonces, ¿por qué nos presentamos? ¿Por qué antes de hacer cualquier llamada telefónica, por qué antes de hacer cualquier reunión, cualquier cosa, hay que presentarse? Sobre todo, mira, primero que nada, porque a través de las historias se genera una conexión, a través de las historias se genera empatía. Tú tienes que lograr hablar a través de historias
para lograr generar empatía y generar una conexión con la persona con la que estás hablando. Pero también porque a través de tu historia y a través de tu experiencia y a través de lo que tú cuentas, esa persona va a sentir que ahora ella sabe algo de ti, que sabe más de ti de lo que tal vez debería. Y ahora cuando tú le pides información, algo básico, porque necesitas saberlo, cuando quieres saber información necesaria, pues esa persona te va a dar la información. Es decir, cuando tú les preguntas sobre su entorno familiar, le preguntas si está trabajando, si está estudiando, si vive como con sus padres o si vive con otros alumnos, si vive en una residencia, si está estudiando otra cosa, si ha estudiado antes, si está pensando en hacer otros cursos, si le llama la atención solamente ese curso en específico o otro adicional. ¿Ok? Quieres hacer una serie de preguntas antes de dar la información técnica. Quieres hacer una serie quieres conocer un poco a la persona antes de hacer la información técnica. Para eso también tienes que presentarte, no tienes que contar todo de ti, solamente tienes que contar un poco sobre tu experiencia. Ya tienes experiencia con el Instituto Iberoamericano de Auxiliares, así que también puedes comentar algo sobre tu experiencia, puedes presentarte quién eres. Ellos necesitan saber la persona que les está llamando. Es importante, precisamente porque hoy en día nos llaman de tantos lugares, en tantas cosas. Por lo menos aquí en España constantemente yo bloqueo siempre las llamadas, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque te llaman constantemente de tantos lugares, entonces yo prefiero o recibir el correo electrónico o que me llegue el mensaje de texto o que me contacten por WhatsApp. Yo, o sea, les estoy hablando de mí, no me gusta recibir las llamadas, imagínense, ¿no? Estamos aquí súper saturados, entonces cuando la persona sí te contesta, cuando la persona ya sí te contestó, es importante crear esa conexión al inicio para que tu llamada se distinga un poco de las demás. Entonces tú vas a comentar sobre ti, ¿no? Vas a comentar sobre la experiencia que tú tienes con el instituto, sobre el objetivo que hay ahora, sobre que están avanzando, que hay bastantes personas que están recibiendo la información y que tú estás dando la información a aquellas personas que realmente se ven interesadas, que quieren entender un poco más, que ahora hay una sesión de puertas abiertas, lo que sea que esté en los diferentes textos que hay, lo que sea que hay de información que te van a dar las diferentes embajadoras, para tú poder establecer primero esa presentación y luego esa conexión, ¿ok? A través de conocer a la persona. Y luego viene la parte de la información, que fue lo que ya hablé al inicio, que es esa parte de energía, de cómo transmitir la energía, ¿ok? De cómo hablar con emoción, subir el tono de voz en algunas cosas importantes, bajar el tono de voz en algunas cosas importantes pero no tan relevantes, ¿ok? Luego tienes que entender que hay diferentes tipos de conversaciones que se pueden mantener, ¿ok? Porque puede haber puede haber una conversación que es totalmente informativa, ¿no? Vamos a decir la primera llamada, el primer contacto con un cliente potencial, con un alumno potencial, posiblemente, pienso yo, posiblemente va a ser una llamada informativa, donde igual vas a hacer las preguntas al inicio y todo, pero va a ser tiene un proceso de desenlace, tiene una parte de conexión, de conocer, una parte de información y una parte de entender si la persona está interesada o no está interesada, intentar cerrar la venta o intentar guiarlo a alguna presentación del curso que exista, o a lo mejor con la embajadora que cierra la venta. Depende de las instrucciones que te da la embajadora correspondiente, depende de las instrucciones que te da el instituto, tú lo vas a seguir así, pero sabes que hay llamadas que son totalmente informativas. Hay llamadas que son de seguimiento, ¿ok? Y se conecta muchísimo con el tema, con la sesión que ya vimos, con la sesión que vimos anteriormente. ¿Okay? Pero ¿por qué quiero volver a hablar de eso? Porque es importante que si ahora hay llamadas que son de seguimiento, tú ya tienes una conexión y ya sabes. Entonces, si tú vas a hablar con esa persona y ya has hablado anteriormente, tienes que acordarte de lo que hablaron, tienes que no cometer el error, porque eso es algo muy común cuando se hacen llamadas para hacer seguimiento a un cliente potencial, a un futuro alumno, lo que sea. Es muy común que olvidamos que la otra persona también tiene sentimientos, tiene un interés, tiene una vida, y que no toda su vida, no todo su entorno gira a comprar un curso, ¿ok? Entonces es importante, es muy, muy, muy relevante que tú te vas a acordar de pequeños detalles, como que si te dijo en ese momento cuando hablaste, vamos a decir que llamaste a una
posible alumna. Todo lo que yo estoy haciendo ahora son casos hipotéticos que yo me imagino, ¿no? Entonces vamos a decir que llamaste y la alumna a la que llamaste te dijo que en ese momento estaba cuidando a su sobrina o a su prima, ¿ok? Porque estaba en la calle y dijo, sí, ahora te llamo 5 minutos, digamos que tuviste un caso así. Y esa persona en su momento no compró el curso y pasan las semanas incluso, o los días, la semana, y vuelves a hablar, vuelves a llamarla porque ahora hay una nueva sesión, nuevos alumnos, nuevo todo, y quieres hacer una llamada de seguimiento, ¿no? Y lo primero que vas a hacer, ¿qué tal? ¿Cómo está tu sobrinita? ¿Cómo está tu primita? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas cómo está su novio y nunca te habló de su novio, si le preguntas cómo está su mamá y nunca te habló de su mamá, está raro. Pero si tú le preguntas cómo está su sobrinita, esa persona, bien, bien, gracias. Y, ¿sabes? Como se va a acordar de que la primera vez que hablaron, esa persona te dijo a ti, ya va, que estoy con mi sobrinita, que estoy con mi primita, lo que sea. Entonces, tienes que acordarte de cada pequeño detalle, si te dijo en qué ciudad vive. Yo recomiendo tomar apuntes, ¿por qué? Porque todo eso influye muchísimo, pero muchísimo en la percepción que tiene la persona, la información, y nunca se ha tratado de la información, se ha tratado de la percepción, se ha tratado de la actitud de la persona hacia la información recibida. Nunca se trata de la información dada, se trata de lo que la persona entiende. Entonces, si tú tienes esas pequeñas conexiones, si tú tienes esos pequeños recuerdos, esos pequeños detalles cuando hablas con las personas, más adelante los dices, muestras que realmente te interesa, muestra que realmente estabas atento, muestra que hay un trato personalizado, la persona va a sentir va a sentir que está hablando no con un vendedor, va a sentir que está hablando con una persona del otro lado del teléfono, que está ahí para él, que está ahí para ella y que le está ofreciendo algo obviamente, pero que también está atento a lo que esa persona dice y a la situación, y se va a sentir cómodo porque sabe que va a tener alguien que lo va a guiar en todo el proceso, ¿no? Más adelante cuando sea alumno y todo, que van a entender cualquier tipo de situaciones. Entonces eso es algo muy importante. Una llamada de seguimiento normalmente no son muy largas, no son muy informativas, no son muy técnicas, son más de crear sentimientos, emociones, ¿no? Promover cómo esa persona va a estar cuando esté estudiando, contar historias, puedes contar historias de otros alumnos que empezaron, contar historias de otros alumnos que están avanzando, contar historias de cómo se ha expandido el instituto, contar historias para que la persona se va a emocionar y la persona va a tener ese sentimiento y esa conexión con toda la información que está recibiendo y con la oportunidad que va a tener más adelante. ¿Ok? Otro tipo de conversaciones que pueden suceder, conversaciones con terceros. ¿Ok? Es decir, ahora un posible alumno te pidió la información por la página, luego habló contigo, tú estableciste la conversación por WhatsApp y lo llamaste y él te dijo, me gusta, me interesa, pero yo no soy quien decide. A mí ya me gustó, si fuera por mí lo hago, me llama la atención, no sé qué tal y tal, pero es mi papá, o es mi primo, o es mi abuelo el que tiene que decidir. Me gustaría que tú lo llames, me gustaría que le hables para que le puedas convencer, posiblemente te van a decir eso, ¿no? Como que para que le puedas explicar, para que le puedas informar, para que él tome la decisión y tal. Esas llamadas a terceros son normalmente un poquito complicadas, pero al mismo tiempo, si se hacen bien, se garantiza el resultado. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a decir el caso de este caso que acabo de hablar, ¿no? Lo que le tendrías que decir a ese alumno, a ese posible alumno es, vale, perfecto, yo voy a hablar con esa persona, es importante que le promuevas y le expliques que yo le voy a explicar cómo funciona todo, paso a paso, el proceso de los alumnos, el proceso del instituto, el proceso de... Entonces es importante que tú ayudas a crear una expectativa de tu llamada, es decir, que tú no solamente vas a dejar que ese alumno le va a decir a su papá, por ejemplo, o a su mamá o a su tío, aquí está el número, te llamarán. No, sino que tú incluso le vas a decir a esa persona, le vas a decir qué decirle a su tío, a su papá, a su mamá, sin decirle, ¿ves? Y dile a tu tío esto y esto. No.
sino que le va a decir, claro que sí, yo encantadísimo voy a hacer esa llamada, simplemente puedes hablar con esa persona, yo, bueno, no sé si ya tú sabes los tiempos en los que esa persona está disponible para yo poder hablarle, para yo poder explicarle, tienes que explicarle, ¿no? Que yo le voy a informar sobre esto, esto, esto y esto, que le voy a dar información sobre el instituto, obviamente me voy a presentar un poco para que me conozca también, a mí me interesa conocer a esa persona también, me interesa conocer a tu papá, para que él me cuente un poco de por qué quiere que tú estudies esto, o sea, tú quieres crear una conversación entre ese alumno y ese tercero sobre ti y sobre la llamada. Así esa persona ya va con una expectativa de la llamada y no con lo que él piensa. Recuerda que todo se trata de las expectativas que hay en torno a algo. Entonces ese alumno va a ir y le va a decir al papá, al tío, al primo, al hermano, a quien sea que vas a hacer la llamada después, le va a decir, ah, pues mira, sí, hablé con Gabriel y bueno, él me dijo que sí, que te va a llamar, que va a estar disponible entre tal hora y tal hora, quiere saber en qué horas tú también estás disponible, porque no quiere que sea solamente dos cosas y ya, quiere realmente hablarte sobre el instituto, quiere informarte, quiere explicarte todo mejor, quiere también conocerte, conocerme, conocernos, porque vamos a formar parte del instituto en tal caso. Quieres crear ya una perspectiva, ya, una expectativa ya para la llamada. Y así cuando tú llamas a esa persona, la persona va a estar esperando tu llamada. Además ya recibió la información del posible alumno, ¿no? De esa persona. Y ahora tú, hola, ¿qué tal? Y te vas a presentar y vas a aplicar la misma llamada informativa. No hay que ser más serios o menos serios, tienes que igual ser tú. ¿Ok? Tienes que igual lograr crear una conexión al inicio, luego crear la información y luego hacer el cierre. O sea, esa es la estructura, ¿no? de cualquier llamada, yo pienso. O sea, que primero tienes que tú presentarte, igualmente como te presentaste con la otra persona, presentarte quién eres, qué estás haciendo, o sea, por qué representas al Instituto Iberoamericano de Auxiliares, cuál es tu buena experiencia con el Instituto Iberoamericano de Auxiliares, por qué estás dando la información que, en ese caso vamos a decir, su hijo pidió información y tal, y ya tú hablaste con él y le comentó, y puedes comentarte algunas cosas que ya te haya comentado el hijo, ¿no? El alumno que a lo mejor estaba estudiando odontología, que estaba haciendo no sé qué y que por eso le llamó la atención. Y bueno, y que ahora te gustaría también conocer a esa persona, ¿no? Porque él piensa que este curso sería un curso bueno para su hijo, por ejemplo, ¿no? Como ahora que él se presente, porque tú te presentaste, y como tú te presentaste, eso da pie a que la otra persona se sienta cómoda de decir un poco. Hay personas que van a decir mucho, hay personas que van a decir poco. Ah, ¿qué tal? Sí, bueno, soy tal, tal y soy el papá de tal y sí quiero entender cómo funciona todo. Bueno, a lo mejor te vas a decir, no, sí, mira, es que sabes, yo también he hecho estos cursos, yo también he hecho tal y por eso me quiero asegurar, quiero ver bien qué es lo que trae, qué es lo que ofrece, qué es lo que tal, yo soy el que pago, yo soy el que bla, bla, bla. Entonces, obviamente tú quieres ese interacto, tú quieres la mejor interacción posible. Así que de ti depende eso. Pero también hay cosas que no dependen de ti, como por ejemplo si es una persona tímida que no le gusta hablar mucho, entonces obviamente no importa que también lo hagas, esa tercera persona no va a compartir mucho, ¿no? Luego de eso, luego de que comparte, luego que se genera la conexión, ahora viene la parte informativa, tal cual explicas, cuidando los tonos de voz, respetando los silencios que están en los textos, acelerando un poco también la velocidad cuando es necesario para transmitir la emoción, y luego llegando al proceso de cierre, llegando al proceso donde se hacen las preguntas, llegando al proceso donde te interesa ver si él piensa que para el posible alumno, para su hijo, por ejemplo, puede ser algo muy bueno, cómo se va a sentir. O sea, ya llegas a la parte del proceso de cierre, que otra vez seguramente las embajadoras ya te han ido enseñando y ya vas a ir aprendiendo más y más de ellas, y el instituto, cómo tú puedes hacer ese proceso de cierre según el curso y según el momento, la semana, el mes y cómo van en ese proceso los alumnos, ¿no? Entonces, obviamente ya todo esto es algo más personalizado, pero tienes que recordarte de, o sea, que ahora para resumir de todo lo que hablamos en la sesión de hoy hablamos sobre la diferencia entre hacer algo cara a cara o hacer algo por teléfono, sobre la comparación entre el teatro y la comparación entre el cine. Entonces es importante lograr transmitir esa energía, lograr transmitir la emoción, lograr transmitir una buena vibra a través de la llamada, lograr transmitir confianza, lograr respetar los silencios, al mismo tiempo como saber utilizar la velocidad,
y la lentitud de las palabras, dónde subir los tonos de voz, dónde bajarlos. Hablamos muchísimo sobre los tipos de conversaciones, sobre que existen las conversaciones informativas, sobre que existen las conversaciones que son para seguimientos, para personas que van a ser futuros alumnos del instituto, ¿no? También hablamos sobre terceros, hablamos ahora recientemente sobre cómo puedes entablar conversaciones con una tercera persona, que no es la persona que directamente va a hacer el curso, pero sí es la persona que eventualmente va a decir que sí o que no. ¿De acuerdo? También mencionamos un poco la estructura de las llamadas. Es importante, cada llamada va estructurada. No tienes que hacer una llamada sin saber qué vas a decir. No tienes que hacer una pregunta sin saber qué tipo de respuesta vas a tener. Tú quieres hacer preguntas. Quieres saber que las personas te van a responder porque están interesados, quieres saber que las personas te van a responder porque les gusta, porque les llama la atención, quieres hacer preguntas que a ti te ayudan a cerrar la venta, a crear una conexión. Entonces, de hecho, la siguiente sesión que vamos a tener es una sesión también enfocada a hablar sobre un tema en específico, que es cómo dominar conversaciones. Entonces, ahora hablamos sobre conversaciones telefónicas, o sea, ahora hablamos sobre simplemente las llamadas. No hablamos sobre cómo dominar las llamadas, sobre esa gente difícil, ¿ok? Porque hay gente difícil interesada, gente que le gusta, gente que quiere, pero que es difícil y que obviamente necesitas tener cierto nivel de carácter y de confianza para poder manejar esas conversaciones. Entonces, la siguiente sesión va dedicada solamente, específicamente a cómo dominar conversaciones. No importa si son telefónicas, no importa si llega a ser cara a cara, no importa si llega a ser por texto. Cómo dominar una conversación para saber que tú estás guiando la conversación en el camino que necesitas y no simplemente como se vaya dando y lo que vaya surgiendo, y que vendí un curso y que no lo vendí, y que tengo un cliente potencial y que tal vez no lo tengo porque la conversación no salió como yo quería, ¿okay? Entonces la conversación siempre tiene que salir como tú quieres, ¿ok? Así que la siguiente sesión es precisamente sobre cómo dominar las conversaciones. En esta sesión me gustaría finalizar la sesión que estamos teniendo ahora de conversaciones telefónicas recordándote que tu objetivo es entender a la persona, tu objetivo es entender a la otra persona, tienes que lograr generar esa empatía. Primero que nada tienes que saber, y ese es otro tema que me gustaría hablar ahora y lo voy a hablar también en la siguiente sesión, que hay todo tipo de personas. Así que hay gente que no importa qué tan bien la trates y qué tan bien lleves la conversación y cómo manejes todo, hay gente que simplemente va a gastar tu tiempo. Hay gente que simplemente son curiosos, van a gastar tu tiempo, no van a estar interesados nunca en ningún tipo de curso, ni en ningún tipo de nada, simplemente van a estar gastando tu tiempo, ¿ok? Sin embargo, hay personas que sí, hay alumnos que sí realmente van a estar muy interesados y van a tener sus preguntas y van a tener sus cosas, pero realmente están interesados, ¿ok? Entonces, no importa qué hagas, recuerda que hay todo tipo de personas en el mundo, hay todo tipo de personas en el internet y todo tipo de personas que van a pedir información. Pero tu objetivo es entender al otro lado. Recuerda, tu objetivo es saber el tipo de persona que es, tu objetivo es saber un poco sobre su background, tu objetivo es entender por qué quiere hacer el curso, por qué quiere el producto, el servicio, el infoproducto que tú estás ofreciendo. Ese es el trabajo de cualquier persona en el internet, de entender por qué esa persona lo quiere, porque cuando tú entiendes por qué esa persona lo quiere, para ti es muchísimo más sencillo promoverle lo que va a ganar, promoverle lo que va a obtener, promoverle cómo se va a sentir cuando lo obtuvo, ¿ok? Promoverle lo que está a punto de aprovechar, ¿ok? Entonces obviamente tu objetivo es entender al otro lado y eso se hace a través de preguntas, y esa es la siguiente sesión, por cierto, que es precisamente cómo dominar una conversación, que toda una conversación se domina a través de las preguntas, ¿no? Entonces tu objetivo en cualquier llamada telefónica es entender al otro lado, transmitir la energía, saber que hay llamadas informativas, llamadas técnicas, saber cuándo subir el tono de voz, saber cuándo bajarlo, saber cuándo respetar los silencios, pero sobre todo al final quieres mantener un buen nombre para el instituto, quieres mantener un buen nombre para ti, quieres asegurarte que no importa qué pasa en la llamada,
tú hiciste tu parte bien, que es informar a la persona, conocer a la persona, presentarte tú y dejar con un buen nombre al instituto. No importa qué pueda pasar en la llamada, no importa qué tipo de persona o de alumno o de cliente potencial sea, tu objetivo siempre es entender a la otra parte, aunque ellos no te entiendan a ti, aunque tú diste tu mejor, tú diste toda la información, y eventualmente hay muchas personas que sí van a estar interesados, que eventualmente van a ser alumnos, que eventualmente van a ser parte del Instituto Iberoamericano de Auxiliares como un alumno, gracias a que tú les diste la información, los guiaste, los entendiste y transmitiste la información correcta, siempre siguiendo todos los textos y todos los tips y los consejos que te dan tus embajadoras y que te dan las personas del instituto, que van a estarte guiando en todo el camino y en todo el proceso para que tú puedas tener tus alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue esta cuarta sesión. Hablamos de conversaciones telefónicas y recuerda que en la próxima sesión vamos a hablar sobre cómo dominar conversaciones en los diferentes aspectos en los que se puede elaborar una conversación. ¿De acuerdo? Otra vez, mi nombre es Gabriel Ivanov y nos vamos a ver en la próxima sesión más adelante.